En 2020, la Sociedad Interamericana de Prensa ya advertía sobre los atentados contra la libertad de expresión en la República Dominicana y las restricciones oficiales a la prensa que desvelaba casos de corrupción gubernamental, como el juicio de Marino Zapete, que enfrentó un proceso legal y posible encarcelamiento por supuestamente difamar a la hermana del hoy preso exprocurador Yanalain Rodríguez. Este es un caso muy especial para los periodistas porque es una demanda a un periodista que ha divulgado un hecho doloso en el gobierno. 2 años más tarde, el expediente acusatorio del Ministerio Público contra Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, ha venido a revelar algo más grave. Yanalain había creado un entramado de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para inducir tendencias y arremeter contra cualquiera que emitiera una opinión desfavorable hacia su figura. La granja de bots se encargaba de vigilar, hostigar y atacar en las plataformas digitales, sobre todo a periodistas, líderes de opinión e influencers, a quienes denominaron la lista de los detractores. Y si decir una verdad que además es necesaria, si formular las preguntas que son pertinentes, si exponer unos datos que son preocupantes sobre el concurso del Ministerio Público para escoger fiscales en este país, que es para lo que esto sirve, genera que tenga que dejar esta silla, pues miren, señores, yo la dejo con muchísimo gusto en el día de hoy, no una, sino 1000 veces. Además, la acusación indica que Yanalain organizó un viaje a México disfrazado de un interés oficial, pero con el objetivo de visitar la empresa de comunicación DGI Consultoría Estratégica, la cual contrató posteriormente por más de $2 millones para promover su imagen con el fin de candidatearse como presidente de la República. Liderados por la ahora senadora mexicana Alejandra Lagunes, al equipo de Los Tequilas, como les apodaron, se les instaló en un inmueble incautado por la Procuraduría, al que se le denominó el búnker, todo pago con fondos públicos. Hoy en la mesa recibimos a las víctimas del entramado para conocer de primera mano cómo enfrentaron las maniobras de esta maquinaria de descrédito. Edith Pebles estuvo aquí con nosotros, pero estaba malita y tuvo que volver para su casa y lamentándolo mucho, ella hizo todo el esfuerzo y se lo agradecemos muchísimo porque estaba tosiendo mucho y eso iba a impedir que pudiera desarrollar el programa. Pero bueno, Altagracia Salazar y Marino Zapete, que son nuestros colaboradores, nuestros invitados en el día de hoy, hablan, además conocen muy bien la historia también de Edith. Altagracia, que ustedes saben, es una periodista, luchadora social, activista, sin mediaciones. Estuvo al frente del movimiento, voy a leerlo como me lo pusieron aquí, estuvo al frente del movimiento Marcha Verde, es miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, ha sido reconocida como una periodista honrada y de profundo compromiso democrático, eso todos lo sabemos, conduce su propio programa por YouTube, se llama Altagracia Salazar y El Patio de Altagracia. Se llama Sin no, Maquillaje. Sin maquillaje, ahí se equivocaron. Marino Zapete, espero que no se equivoquen contigo, periodista, escritor, ustedes lo saben, escritor de bestsellers, además de Amazon, con una amplia trayectoria en los medios de comunicación, productor y presentador del programa de televisión El Jarabe de Zapete. Y nuestra querida Diana, y para dejar la pregunta, antes de irnos a la pausa, ¿se imaginaban ustedes que fueron de las principales víctimas de ese entramado corrupto en cuanto a los medios de comunicación se refiere, de Yanalain Rodríguez y su equipo, que la operación Medusa, el expediente, iba a tener las dimensiones, las ramificaciones y las complicidades que ha tenido y que muestra este expediente? Cuando regresemos de la pausa, su hashtag, por favor, para nuestros invitados, los detractores ENM, y a mucho orgullo, cuando regresemos. Bueno, vamos a hablar, y
insisto, con grandes periodistas, pero también bautizados como los detractores, a mucha honra, decía yo, porque si mi enemigo dice algo malo de mí, eso es bueno. O sea, o el enemigo del pueblo, vamos a decir, no mi enemigo. ¿Ustedes se imaginaban, repito la pregunta que dejé en el aire, que este expediente tenía esas ramificaciones y ese nivel de complicidades incluso dentro del sector empresarial, que iban a leer todo esto y que iban a por fin ver lo que ustedes sabían, lo que ustedes sufrieron, vivieron y sufrieron, escrito en un expediente? Yo creo que nadie lo pensó. Nadie lo pensó. Nadie pensó que se podía llegar a los niveles de desorden mental, para decirlo de alguna manera, que refleja ese documento. Nadie lo pensó. Oiga, cuando uno va por la página 700, 800, ya uno está cansado. Y son 12.000 páginas. Yo creo que quienes tuvimos una actitud crítica, simple y llanamente en el ejercicio de un oficio, porque ninguno de nosotros tenía ninguna actitud personal, ni tenía por qué tener una aversión personal contra el ex procurador general de la República, llamábamos la atención sobre las cosas que a legua se veían irregulares y que es el trabajo nuestro. Porque el trabajo del periodista, de la periodista, es señalar lo que está mal. El que hace relaciones públicas dice, mira qué bonito, pero el trabajo de uno es decir, eso le hace daño a la sociedad, eso le hace daño a la democracia y nosotros estamos aquí para atestiguarlo. Yo creo que nunca ninguno de nosotros pensó que eso sería posible y que los niveles de persecución que uno lo sentía y lo vivía iban a ser con esos niveles no solo de tecnología, sino de inversión. Exacto, es brutal. O sea, 18.000 bots para un grupito de gente. Para 3 gatos. Un puñado de gente. Para 3 gatos y crear una estructura, tener asesores de 4 países. ¿Y a partir de qué momento tú particularmente, antes de escuchar a Marino, tú sentiste que empezó esa persecución? ¿Y de qué forma te diste cuenta? Yo creo que yo empecé a ser detractora el día que lo juramentaron. Porque el día que lo juramentaron como Procurador General de la República, normalmente el procurador es una persona que aún en las peores épocas de la República Dominicana, el procurador era un abogado con cierto ejercicio, con cierto perfil. Y cuando a él lo designaron, yo rápidamente entro a la página de la Suprema Corte, pongo el nombre de él, a ver qué caso él ha llevado, y no salió ninguno. Y entonces yo dije, mire, llegó a la Procuraduría General de la República sin haber litigado nunca. Yo pienso que ya yo caí en mala. Día cero. Sí. Y te diste cuenta, bueno, lo vamos a hablar después de eso. ¿Y tú, Marino, qué piensas? ¿Tú pensabas que eso iba a ir? Bueno, yo no pensaba que pudiera existir algo como eso, es decir, tan estructurado, con tantos detalles, tanta inversión de recursos, tanta maledicencia y tanta gente que se prestara a participar en eso, porque hay que ver que no solamente el procurador, sino jóvenes profesionales que se supone que son personas educadas, de clase media alta. De oportunidades. Exacto, y que se dedicaron a algo tan sucio como decirle, te voy a pagar para que tú dañes a tal fulano, que esa persona nunca lo ha visto, ni sabe quién es. Sí, yo lo daño, porque eso es lo que pasó ahí. Mucha gente que aceptó eso, y realmente es muy triste para uno ver que jóvenes profesionales se presten simplemente porque le den un dinero, qué cosa. Pero yo quisiera decir algo que a mí no me sorprende, a mí me sorprende el tipo de sofisticado, porque eso significa que una persona es mala en extremo, que dedica, exacto, que concentra toda esa maldad. Piensa la maldad. Exacto. Pero no me sorprende que hubiera ese tipo de persecución, porque es algo que no es nuevo. Lo que es nuevo es la metodología y todo eso, sí. Porque en el caso, por ejemplo, mío, que
he sido amigo de los últimos 4 presidentes de este país. O sea, Leonel fue el profesor de Altagracia y yo en la universidad, y nuestro amigo Hipólito era mi amigo tal que se montaba en un cepillo que yo tenía, ¿verdad? Danilo, no éramos amigos del alma, pero éramos personas que nos tratábamos con cercanía, con mucha cercanía. Y yo, Leonel, desde antes de tener un año en el gobierno, nosotros, y yo creo que Altagracia también, comenzamos a ser víctimas de aquella famosa Red Nacional de Comunicadores, que eso se creó ahí, en el gobierno de Leonel. La Red Nacional de Comunicadores se creó el 5 de diciembre del 2006 con un almuerzo en Palacio en el que participaron 600 periodistas. Ese día se instaló el sistema de bocina. Entonces, se oficializó. Red Nacional. Se anunció. ¿En qué año fue eso? En el 2006, en el segundo gobierno de Yo no Leonel. estaba aquí ya. En el segundo gobierno de Leonel, el 5 de diciembre del 2006, convocan a un almuerzo en Palacio y la publicación del periódico Hoy, yo la tengo, dice, se crea la red de periodistas con Leonel, más de 600 participan. ¿Ustedes no estuvieron? Ninguno. No, claro que no. No. ¿No los invitaron o sí? No, mire, el puerco no se raca en Javilla. lo que quiero decir es que ya uno estaba Sí. en la lista, De aunque no le detractores. llamaran así. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos objetos de muchísimos ataques de esa red. Sí. Después vino el gobierno de Hipólito, en lo que a mí toca. Y Compadre, yo ustedes- tuve que organizar una protesta por usted. Sí. Exacto. Entonces recuérdense que Hipólito me secuestró. Sí, sí, sí. Porque eso fue un secuestro, mandar Sí. un grupo de militares a la casa Sí, sí, sí. sin una orden judicial y llevarte preso en la madrugada. Que no es nuevo lo que tú has vivido Exacto. en ese sentido. Y lo de Danilo, los primeros 4 años de Danilo tuvo a Corporán, el de IDECOP, conmigo 4 años en los tribunales y tuvo que llegar a la Suprema. Y Danilo, yo me reuní, y él sabe que estoy diciendo la verdad, me reuní con él en el Palacio para otra cosa, en su despacho. Y Danilo me dijo, mira, si tú quieres yo hablo con Corporán para que retire la querella, si tú te comprometes Hablar bien. a que tú no lo vas a contrademandar. Y yo le dije, gracias, presidente, pero yo considero que usted no debe involucrarse en algo así, pero además yo no estoy buscando padrinos. Yo creo que cuando nosotros lleguemos a la Suprema, yo voy a quedar absuelto porque eso no tiene sentido. Eso es un acoso. Y le dije, y es un acoso que no viene de Corporán. Se lo dije para que él supiera Que tú que yo sabías. sabía. Entonces, en su segundo mandato, Jean Alain realmente es perverso y decidió sacar beneficio de eso, pero Jean Alain es el peón de Danilo. Y cuando Jean Alain nos pone a nosotros, como hizo con Miriam, Germán, ¿ustedes creen que Danilo Eso fue no sin su sabía anuencia? No. lo que estaba pasando? Él era arquitecto de todo eso. Entonces, nosotros no vamos a tragarnos, yo no me lo trago, la idea de que eso fue una iniciativa de Jean Alain. Yo sé, sí, que yo nunca fui una persona de los afectos de él, porque cuando él llegó ahí, él pidió que unos líderes de opinión, como le dicen a la gente, entonces me pusieron a una lista y él pidió que me invitaran, y yo dije que yo, que soy un asocial casi, pues yo no participo en nada, Altagracia lo sabe, no me reúno con nadie. Le dije, ¿y es que yo voy a reunirme con ese sujeto? Y yo le dije sujeto y a él le dijeron cuando me invitaron. Y yo pienso que a partir de ahí él ya no me quería mucho, pero después, entonces bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó con el negocio de Asinra, que el día que aquí se sepa de quién era el verdadero negocio, entonces la gente va a entender mucho más ¿Por qué pasó eso? por qué en el caso mío él fue tan radical.
con todo lo que se hizo conmigo. En el caso de los tres, Edith que no está, pero también le pasó, ustedes perdieron su trabajo. Tú, Altagracia, en tu caso perdiste 3 trabajos. Yo perdí 3 trabajos en 7 meses. Exactamente, y te tuviste que ir a YouTube. Una mentira que se repite muchas veces, hay un grupo que al final termina creyéndosela. Uy, sí, sí. ¿Cómo te afectó ese descrédito en las redes, en la opinión pública? Porque recuerdo el otro día contaste en tu canal que necesitabas 5 personas que se conectaran. 5,000. 5,000 y al final se conectaron muchas más. muchas Pero ¿te más. afectó y les afectó el descrédito en las redes sociales que esta gente armaron? Yo no te voy a decir que me agradaba, pero en líneas generales, cuando uno analiza el tipo de ataques, tú te das cuenta que no es el pueblo. Era repetitivo, además. Era repetitivo, eran los mismos mensajes, tenían los mismos contenidos. Y tú sabías que era parte de una estructura, se notaba una Era estructura. obvio. De hecho, en una ocasión, el nombre mío fue trending topic 3 días, y un muchacho de eso, que sabe de eso, que yo no sé, ¿verdad? Porque ya yo soy una señora post digital, me dijo, mire doña, eso se mantuvo en trending topic y lo manejaron 42 cuentas. Sí, 42 cuentas repitiendo mensajes, poniéndose uno con la otra. Y me hicieron un informe y la verdad es que cuando uno ve con la facilidad que crean Y en tendencias, una época tu cuenta aumentó vertiginosamente eso fue de seguidores. de seguidores. Estábamos trabajando Feble y yo juntas, y Feble es muy observadora y sigue más las redes Las sociales redes, que sí. yo, sobre todo Twitter. Y ella me dice, ¿tú no te has notado cómo está creciendo tu cuenta de Twitter? Le digo yo, no. Mira, y subía 10,000 por día, 10,000 seguidores por día, 15,000 por día. Y entonces yo contraté un servicio de eliminación de Cuentas falsas. De cuentas falsas. Y esos cuartos yo los pagué muy bien porque borraba todos los días 20,000 cuentas, 30,000 cuentas. Pero la verdad es que uno lo cuenta ahora y se ríe, pero entonces Claro. lo que crear una estructura semejante de persecución de personas que están haciendo su trabajo, porque es que Para nosotros lo que desacreditar. estábamos era haciendo nuestro Sí, trabajo para desacreditarte en lo personal. Sí, Porque la ese estructura- es un aspecto, ¿eh? Ese es un aspecto, pero el otro está en el de la complicidad para sacarlos a ustedes de los medios, porque evidentemente, si los directores de esos medios no se hubieran dejado presionar, ustedes probablemente estuvieran ahí todavía. Entonces, no es solamente los jovencitos o los administradores de estas plataformas de redes, de bots, que se dedicaron a caerles arriba. Como ellos decían, cáiganle arriba, sino también una complicidad superior. Marino. Bueno, Diana, eso es más complicado de lo que la gente cree. El que mira el caso Medusa se da cuenta qué tan involucrado ha estado parte del empresariado con la actividad delincuencial. ¿Verdad? Ha habido una especie de asociación de malhechores entre políticos corruptos y empresarios que son los tradicionales, que es un grupito. Porque Claro, la no es mayoría todo. de los No. la mayoría de los empresarios de aquí nunca ha podido suplir ni una mecedora al gobierno. No se puede generalizar. Porque aquí hay un grupito que ha De sido lo que ha mantenido profesionales. secuestrado el servicio, la venta y la compra Pero hacia el poderoso. Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esos grupitos, cuando alguien como Jean Alain Rodríguez, entiéndase Danilo Medina, porque digo, Jean Alain era el peón, ataca a un dueño de medio de comunicación y lo llama Y le baja una raya. mira, Es que el procurador de la República y tenían capacidad de hacer expedientes. El y le procurador hicieron no. expedientes, falso positivo a mucha gente. muchas de esas personas sabían que Jean Alain y Danilo tenían cosas de ellos, Además. negocios, cosas de esas. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, de uno de los canales o de un sitio donde me sacaron, a mí me sacaron de Teleradio América,
a mí me dio pena con el dueño. Sí, la forma. Porque el dueño no podía hacer otra cosa, porque estaba, como dice el pueblo, Entre la espada y la tuche. pared. Tuche. Y Estaba precisamente eso le daba poder a Jean Alain. Hacer Exacto. ese tipo de complicidades le garantizaba Exacto. un montón de otras cosas y una protección hasta cierto punto. Yo tenía los empleadores que he tenido siempre, ¿verdad? El grupo con el que yo trabajo. Y Jean Alain fue al sitio donde esas personas estaban almorzando en persona, en un restaurante. Lo tuyo fue único, ¿eh? Sí. No, Marino, A en serio. pedirle. Eso me lo contó Marino una vez. Pero eso está escrito. Sí, sí, en el libro también. Sí, empleadores que no tienen nada que ver con medios de comunicación. Se Y se sentaron. apareció allá a pedirle que yo tenía que retractarme porque yo había hablado mal. Entonces, mi jefe le dijo, bueno, cuando Marino llegó a trabajar allá, nosotros nos comprometimos a respetar su ejercicio periodístico. Y eso hemos hecho hasta hoy y pensamos hacer siempre. Yo lo que puedo hacer es que si usted tiene algo que lo quiere escribir y mandárselo a Marino, yo se lo llevo. Paso. Y Jean Alain es tan arrogante y se creía tan dueño Narcisista. que él fue y escribió Sí. Un de lo que yo comunicado. debía leerlo en el programa que ya él había cerrado. Que yo debía leer eso para él no acusarme. Y cuando mi jefe me lo entregó, con tan mala suerte para él, y esto es de respuesta a lo que dice Diana, porque todo el mundo no cede a lo mismo, No. Claro. que mi jefe me dijo y cuando yo le dije, mire, como no es a mí directo, sino es que por vía suya, usted le dice que yo no tengo ningún tipo de respuesta sobre eso, pero guardé el papel. Ocurre que ahora, en mi contrademanda a Jean Mayra. Alain y a Ajá. su hermana, Ajá. ese documento está. Cuando Jean Alain dice que no nos persiguió, que él no tuvo nada que ver con... Ahí está todo. Y mi jefe, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, yo firmo una declaración diciendo que ese Eso pasó. documento me fue entregado. Ah, Ese documento es bueno, parte de lo que está depositado allá. Entonces, lo que le quiero decir a Diana, que hay mucha gente dentro de los medios que tiene muchas cosas que... Mucha cola. Exacto, y ellos lo saben, y que tienen sociedades. Entonces... Y son Bueno, sensibles, son exacto. sensibles, son sensibles. A mí me echaron y a ustedes las echaron, digo, porque a usted no la echaron. No la a él echaron, y pero fue usted una forma de echarla. usted se fue. No, nos echaron, no nos echaron, nos invitaron a irnos. A irnos, de otra manera. Exacto. Usted entiende, porque incluso yo sé que Altagracia Salazar es una persona muy querida por Sí. algunas de las personas de ese grupo económico. Sin embargo, no pudieron salvarle No el pudieron. empleo. Por eso digo yo que no es tan peoncito el peoncito, que el peoncito tiene también una mente propia. Era Y procurador general de la Exacto. República. En el expediente Medusa hay un empresario que dice Ajá. que le dijeron, puede haber un expediente. Claro. Y eso no fue nada más ese Pero que se no lo uno, dijeron. muchos. Ah. Él tenía ideas propias y él tenía aspiraciones propias que a lo mejor su jefe ni siquiera conocía. El hombre estaba en su obsesión de que él llegaría a ser presidente de la República. No es tan peoncito, Marino. De que tenía la anuencia, tenía que haber tenido la anuencia, pero tan peoncito no. Cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar de ese juicio y las personas implicadas, aquellos abogados que se vendieron como los santos patrones de los pobres y de etcétera, y hasta dónde esto ya va a llegar en su repercusión. Cuando regresemos de la pausa.